Vamos a iniciar hoy, vamos a tocar nuestro último tallercito. Es un tema que sé que también les va a gustar y es hablando de San José, es la paternidad de San José. Vamos a ver un San José paterno. ¿Listo? Pero antes de iniciar con este tema y profundizar, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea quien nos guíe. Y como siempre les digo, que nos guíe para entender lo que Él nos quiere mostrar y también nos ayude a desechar en este encuentro lo que no es de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que algunos saben la secuencia del Espíritu Santo, entonces pues vamos a meditarla. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, los que penetran las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que juga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos el gozo eterno. Ave José castísimo, sin pecado cometido. Bueno, ya habiendo invocado al Espíritu Santo, vamos a entrar ya digamos, a profundizar en nuestro tema. Hoy vamos a ver a San José Paterno. Entonces, vamos a ver en este encuentro algunos ejes fundamentales para desarrollarlo. Uno, el primero va a ser la paternidad en el plan de Dios. Como la paternidad no se reduce a algo biológico, sino también a algo mucho más amplio, que es la misión como padre, el cuidado de un padre, la protección y la transmisión de la vida. Dios confió a San José la misión de ejercer la paternidad terrenal de Jesús, ¿sí? Porque lo elige a él. Segundo eje que vamos a meditar o a desarrollar es San José, ese padre sí terrenal, pero también como es desde una forma legal, virginal y espiritual, en donde la legalidad nos muestra a José como padre de Jesús. O sea, la ley reconoce a Jesús como padre, a José como padre de Jesús, perdón. También como esa paternidad virginidad está en San José, aunque no fue un padre biológico, porque no hubo una consumación sexual, sí su paternidad es verdadera, no deja de ser no verdadera por el hecho de que no haya una consumación sexual. Es padre en totalidad de Jesús, aunque sea una paternidad virginal. Como a nivel espiritual también en San José, digamos que extiende esa paternidad para toda la iglesia y se le reconoce como patrono y modelo de la paternidad. Vamos a ver algunos rasgos de su paternidad. Ya habíamos visto en los anteriores talleres un poco ese protector silencioso, de cómo es trabajador, de cómo es justo y lo que significa justo en la Biblia, aquel educador de la fe y del corazón. Como San José enseña a Jesús a orar, a trabajar, a servir, porque no fue simplemente dado porque era Jesús, Dios, ¿sí? Sino que se hizo hombre también para aprender de la naturaleza del hombre y fue enseñado y educado por un hombre. Y el cuarto eje, vamos a ver una pequeña iluminación, porque San José viene a hacerse presente en pleno siglo XXI, precisamente cuando la paternidad se encuentra en crisis. Esto es como Él nos ayuda y nos acompaña a vivir.
Hoy vamos a presentar también mucho a la Virgen María. ¿Y qué tiene que ver la Virgen María? Mucho, mucho. De hecho, San José, o sea, se le reconoce precisamente por, por la presencia de María y sobre todo de Jesús. Si ustedes buscan en el primer libro del Génesis, Génesis capítulo 3 versículo 13, nos habla cómo, cómo Dios dice, cómo Dios promete la victoria de la descendencia de la mujer sobre la serpiente. Una mujer pisará la cabeza de la serpiente. Si ustedes buscan, vamos a mirar, voy a buscar en internet un momento, la imagen de la Virgen de la medalla milagrosa, por ejemplo. Tenemos, sí, vamos a compartir pantalla. Ustedes, digamos, buscan y ven algunas de las imágenes de la Virgen. Por ejemplo, esta, la Virgen de la medalla milagrosa. Ella está pisando una serpiente y va exactamente con lo que nos dice el primer libro del Génesis. Dios, miren que Dios desde el inicio, desde el Génesis, ya mencionaba a una mujer por la cual se aplastará la cabeza de la serpiente. Sin embargo, nunca dijo cuál mujer. Sin embargo, digamos que ya en el momento de la pasión, recuerden que Jesucristo dijo, mujer, de tu hijo, hijo, de tu madre. Porque le está diciendo Jesús a María mujer, porque la está reconociendo dentro del plan de Dios. ¿Ve? Ah, es que la mujer no es exaltada, la Biblia es machista, ¿no? Se cuenta que Jesucristo, cuando si ustedes miran los evangelios, le dice a la Virgen María mujer varias veces. Significa que la está uniendo dentro del plan de Dios. Cuando hace el primer milagro, Jesucristo también le vuelve a decir a la Virgen María, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y en el Génesis, Dios decía, la mujer y Sara. Entonces, como que vuelve a decir, venga, porque repite lo mismo que decía Dios, Dios Padre. Vamos a ver el libro de Isaías. El libro de Isaías capítulo 7 versículo 14. Como Isaías nos dice, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Normalmente me gusta hacer un paralelo, siempre desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento Isaías ya nos profetizaba algo. Una virgen está encinta y dará a luz un hijo. Y en los evangelios, cuando el ángel se le aparece, también le da una señal. Le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Se cumple la profecía que Isaías había dicho. ¿En quién? En María. Es decir, vendrá un Mesías, vendrá un Salvador a través de quién? De una línea maternal. ¿Y quién es esa mujer? Una virgen. Voy a decir algo acá que de pronto muchas veces no comprendemos. Cuando en el Evangelio se dice, ah, José quiso repudiar a María en secreto, alejarse, distanciarse, no fue realmente porque él pensara en la infidelidad,
sino porque él ya reconoció en María, hablábamos en los talleres, las tres teorías. Y él reconoció en María la santidad, ¿sí? En los primeros siglos se hablaba mucho de, digamos que el tema de la superstición, por decirlo así, o el tema de que San José pensara que la Virgen había sido infiel. Sin embargo, San José, que era justo, recuerden que justo es un hombre santo, aquel que cumple la voluntad de Dios en la tierra, pero también lo que es divino, es decir, no deja lo divino a un lado y lo terrenal al otro, sino por el contrario cumplimos lo terrenal, digamos que las leyes, por decirlo así, leyes que son terrenales, pero también lo divino, que son los mandamientos. Jesús Jesús aprende eso de San José porque digamos que la ley judía, eh, José la conocía muy bien. Él era fiel cumplidor. Es decir, no simplemente cumplo lo terrenal, sino también cumplo lo divino. San José conocía muy bien la ley judía. Entonces decía, venga, si en la Biblia se nos dice que Dios aborrece el adulterio y aborrece el divorcio, ¿por qué San José se iba a separar de María si sabe perfectamente que Dios aborrece el divorcio? Bueno, hay algo muy importante, y es que San José reconoció en María la santidad, la pureza. Por eso nos entra una tercera teoría que es en la que decía la reverencia. San José conocía también, digamos que a María, que decía, esta mujer es santa y esta mujer le pertenece a Dios. Yo, que soy un hombre, simplemente, si ya me acojo a la ley de Dios y que trato de cumplir, no merezco ni siquiera estar al lado de esta mujer tan pura, porque esta mujer le pertenece a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque en el Antiguo Testamento no solamente se nos profetiza, se nos habla de que el Salvador vendrá a través de una línea materna, de una mujer. Isaías capítulo 7, versículo 14. Voy a hacer con paréntesis. Me gusta mucho una de las traducciones en la que se dice, se reconocerá al el Salvador, el Mesías, porque vendrá de una mujer virgen que estará encinta. En una de las traducciones dice una doncella. Hasta el mismo Papa Benedicto XVI decía como no me gusta esa traducción de algunas Biblias, porque le quita como que se les, ya no es tan enaltecida a la Virgen María. Es una doncella, doncella significa jovencita, mientras que virgen ya habla mucho más de un rasgo divino que se le fue dado, de una pureza de intención. Cierro paréntesis. Entonces ustedes van a encontrar unas traducciones así, que digan virgen, otras diciendo doncella. Entonces decimos que en el Antiguo Testamento también nos dice, venga, no solamente se profetizó que a través de una virgen iba a venir el Salvador. Vamos a ver eh, que Samuel también nos dice lo mismo. Pero antes vamos a ver cómo en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23, San Mateo nos dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Alguien está anotando las citas, es Mateo capítulo 1, versículo 22 al 23. Y solamente dice, todo eso sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. ¿Cuál profeta? Ya nos dimos cuenta, Isaías, en capítulo 7, versículo 14. Se darán cuenta que vendrá una mujer, una virgen. Entonces, el evangelista solamente nos decía, se cumplió lo que dijo el profeta. Ya no sabemos cuál profeta. María es, por tanto, la Virgen anunciada
la que ofrece el cuerpo, por donde digamos que llegará, y donde se aposentará, vendrá eh, el Dios encarnado. Ella ofrece su cuerpo y su fe para que el Salvador entre en la humanidad. ¿Pudo llegar Jesús como un ángel, así como se le apareció el ángel? Sí. ¿Pudo llegar Jesús de la nada? Sí. Pero nosotros tenemos un Dios humilde, un Dios redentor, como a través de ese pecado original que fue, digamos que desordenado. Recuerden que el pecado nos aleja de Dios. Jesucristo venía a redimir no solamente la espiritualidad, sino también lo carnal, lo humano. Jesucristo vino a enaltecer nuevamente la humanidad, porque Dios nos había creado divinos, íntegros, cuerpo, alma, sangre y todo, o sea, todo era divino y todo estaba bien, pero el pecado, entonces nosotros, yo les decía, nosotros vemos el cuerpo por allá, cuando nos enamoramos o nos gusta alguien, vemos cuerpos, ¿y dónde queda el alma? ¿Ya viste el alma y la esencia de esa persona? Porque eso no se ve a través solamente del físico. Jesucristo viene a restaurar, pero para eso necesita también un cuerpo, para enaltecer la humanidad, para elevar la humanidad. Y así, vengas, ya no son solamente criaturas, sino que son hijos. Y yo me hago hombre también para restaurar, reparar, para redimir la humanidad. Y se hace. Nos dice luego Samuel, eh, segunda de Samuel, capítulo 7, en el versículo del 2 al 16, se nos dice, Dios promete al rey David que de su descendencia nacerá un rey cuyo reino será eterno. Si ustedes ven todo el capítulo, digamos que desde el principio, el capítulo 7 se nos está hablando eh, de una situación en la que dice, venga, a David se le ha elegido como rey porque Dios lo ha elegido. Y él le dice por ser fiel y porque digamos que tu descendencia no se acabe acá, va a venir un rey que va a salvar y va a venir de tu descendencia, de tu trono. Isaías también nos dice algo muy importante, capítulo 11, primer versículo. Un retoño brotará del tronco de Jesé. ¿Quién es Jesé? Jesé es el padre de David. O sea, desde Isaías ya también nos había dicho lo mismo. Vendrá un rey a gobernar, a salvar. Por eso era que en el Nuevo Testamento todo el mundo estaba esperando un rey de tronos, porque el rey David tenía mucho poder y era muy conocido. Y hoy en día sigue siendo muy conocido el rey David por ser fiel a Dios. Pero él es fiel a Dios porque Dios lo eligió. Y su reinado no, digamos que ya estaba ahí, estaba puesto en esta tierra. Pero luego en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, mi reino no es de este mundo. Sí, tengo un reino, pero el reino de Dios no tiene fin. Es decir, en David había un reino en el que se le conoce a Dios, en el que se muestra a Dios como es él, como el rey también. Pero a través de David tiene fin. Nos muestra que solamente es algo terrenal. Y viene a decir, no, espere, es que el reino de Dios no solamente es lo terrenal. Con David puede acabarse, pero va a haber un rey de verdad en el cual su reino no tendrá fin. Y Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, mi reino no es de este mundo. Y mi reino no tiene fin. Mi reino es eterno. Confirma nuevamente lo que el profeta dijo, lo que se dijo en Samuel. Sí, digamos que en el libro de Samuel estamos hablando de David en este caso. Y David nos dice, Dios promete al rey David de que su descendencia nacerá un rey cuyo reino será eterno. Y así de textual.
tu reino. Ese vendrá un hijo, una descendencia tuya, una persona tuya, el cual su reino no tendrá fin. Si tu reino fue tan aclamado, tan honrado, pero tú moriste, o sea, el rey David muere, va a venir otro que va a mostrar que esa realeza va a ser mucho más elevada y que ese reino de verdad no va a tener fin. ¿Quién es? Jesús. Pero Isaías nos dice, listo, sí, va a llegar ese rey, pero ese rey va a nacer del tronco de Jesé. ¿Quién es Jesé? El padre de David, del rey David. Un vástago florecerá en sus raíces. Ahora, por eso nosotros en las novenas, muchas veces cuando ustedes leen los gozos, dice que Jesé en la, bueno, hay una parte del gozo que se menciona que Jesé, muchos dicen José, corrigen, no lo corrijan, ya saben que Jesé es el padre de David, por lo cual está bien dicho. Están muy bien pensados esos gozos. Ahora nos damos cuenta que se había profetizado algo desde el Antiguo Testamento, nos decía a través de una virgen, la maternal, vendrá el Salvador, vendrá el Mesías. Pero hay una línea paterna también que se había profetizado. A través de la línea paterna es que se reconoce el hombre. De hecho, todavía nosotros llevamos muchas veces nuestro primer apellido, es el de un hombre, y ese normalmente es el apellido que no se pierde. El segundo apellido normalmente se pierde en la mujer a través de las generaciones, ¿no? Pero en el hombre, el primer apellido se mantiene, se conserva. Bueno, en el Antiguo Testamento pasaba algo y la mujer no era muy reconocida. Necesitaba un hombre a su lado para tener un gran reconocimiento. De nada hubiese servido que la Virgen María hubiese estado encinta, pero no hubiera tenido ningún hombre al lado, porque no hubiese sido reconocida. La mujer era mucho más importante o realmente era reconocida si tenía un hombre al lado, fuese el esposo o fuese el hijo, cuando quedaba viuda. Por eso, en la cruz también em, Jesús entrega a la Virgen María a su hijo, nuevo hijo, a Juan, que nos representa a nosotros, porque necesita seguir siendo reconocida. Nosotros lo reconocemos. Entonces, eh, desde el profeta ya se anunciaba reiteradamente que el Mesías vendría de la casa de David. Por eso los evangelios, ustedes miran, por ejemplo, Lucas o Mateo, estos dos primeros evangelios hablan de la descendencia de David. Y ustedes van a ver que unos nombres súper extraños, hablamos de 14 generaciones, pues otras 14 generaciones, y de tal nació así, y esto nació así, y tal. Y en la última generación dice, y de Jesé, bueno, perdón, Jesé, David, no sé quién, bla, 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 nació Jesús, el hijo de José. Porque José viene de una línea davídica, es decir, viene de una generación, el hijo de David. La expectativa mesiánica estaba ligada a una línea davídica. El Mesías debía ser reconocido como Mesías, como descendiente de David para ser aceptado por Israel. Si Jesús hubiese sido hijo de Zacarías, por ejemplo, o de otra línea, no hubiese sido reconocido como rey, como salvador exactamente, porque no se estaría cumpliendo la profecía de estos grandes profetas. Todos conocían la profecía que se le había dado a David. A través del rey David iban a ser un salvador y todos estaban esperando ese salvador. Solamente que nos había enseñado que era con caballos, que con tronos y demás, estaban esperando ese salvador. Sin embargo, Jesús nace en la pobreza, en la humildad, pero sigue estando en la línea de vida.
Es decir, se cumple lo que el profeta anunció. Pero para ser reconocido necesitaba ese hombre. ¿Quién es ese hombre? San José. Vamos a ver cómo el ángel entonces eh, llama a San José, hijo de David, en el primer capítulo de Mateo, en el versículo 20, cuando se acuerdan que San José tenía miedo de esposar a la Virgen. San José se queda dormido y el ángel se le aparece y le dice: José, hijo de David, no tengas miedo de esposar a María, de llevarte a María para tu casa. Mire que quien reconoce a José como hijo de David es el ángel, y el ángel es un enviado de Dios. Le está diciendo: mira, si tú quieres dejar a María por reverencia, porque sabes que ella es una santa, y sabes que en ella se está cumpliendo la profecía que Dios había mencionado a través de Isaías, pues se recuerda que también estaba la otra línea, y era que a través de la genealogía de David iba a haber y llegaría el Salvador. Recuerda que tú vienes de esa genealogía. Por eso dice: José, hijo de David, le está recordando que en él también se está cumpliendo la profecía. No tengas miedo. Es decir, a través de ti también se cumple la profecía. Y a través de ti se cumple esa misión. Se le está entregando una misión que él también puede aceptar o no. Yo también necesitaba de un hombre casto, de un hombre puro, para que el hijo fuera redentor y salvador, como San José. Fue perfectamente elegido. Es más, unos santos dicen: Dios se enamoró tanto de San José, se rindió tanto del amor que San José le tenía a Dios, que lo eligió a él como padre de Jesús. No solamente porque le dijo: bueno, usted va a ser el padre de Jesús, sino fue también en esa libertad que hablamos, de ese libre albedrío, que Dios también dijo: a él también lo quiero como padre, porque es un hombre justo, un hombre santo, un hombre entregado. Lucas también nos dice en la genealogía: José está en la línea de David. Sí, no nuestra genealogía, Lucas y Mateo específicamente nos hablan. Marcos y Juan ya nos hablan un poco, unos desde el bautismo, el otro ya ha hablado desde la pasión. Pero perdón, Mateos y Lucas nos habla la genealogía de Jesús, para decir cómo viene, cómo llega Jesús. Y el ángel se nos aparece. Recuerden que 3 veces se le aparece el ángel, se menciona el ángel, y siempre es: José, hijo de David, no tengas miedo. José, hijo de David, escapa con tu hijo y con su madre. Él les está entregando la misión y le reconoce. ¿Sí? Por eso es tan importante darnos cuenta que hemos dejado en el olvido a San José. Y San José también hace parte de esa misión y ese plan salvífico. Es decir, hoy vemos esa paternidad que nos otorga San José para reconocer al Salvador. Porque en esta ley judía, en esta ley de esa cultura, ¿sí? La mujer tenía que ser reconocida y el hijo también. Es decir, la mujer, en este caso la Virgen María, entrega su cuerpo y su fe. Y San José entrega esa legalidad, esa paternidad para ser reconocido también. En la tradición judía, dar el nombre a un hijo significaba reconocerlo como propio. Es decir, San José no dijo: no, adopto por allá, no, es mi hijo.
yo le estoy dando el apellido, yo le estoy dando el nombre. Pero ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, Juan el Bautista necesitaba ser reconocido por su padre y fue Zacarías que él estaba mudo y tuvo que escribir una tabla, dice, y cuando todo el pueblo estaba ahí, le decía, no, venga, Isabel estaba dando el nombre de Juan, todo el mundo como que estaba alegando, como que no espere, o estaban esperando que dijera, no, tiene que ser también Zacarías, porque el nombre es heredad, porque le van a poner otro nombre. Hasta probablemente está aprovechando de que Zacarías está mudo para ponerle otro nombre. Y Zacarías por eso en la tabla escribe, su nombre es Juan. Y ahí se le suelta la ley. Su nombre es Juan. A ese le está entregando una misión, un reconocimiento parte del Padre. San José hace lo mismo, da el reconocimiento como hijo propio. Cuando San José acepta al niño y le pone el nombre Jesús, está legalmente insertándolo en el linaje davídico. Si San José no lo hubiese reconocido, Jesús sería un profeta más, como Isaías, como Jeremías, como otros profetas. Pero está diciéndome, él viene del linaje de David. En él se está cumpliendo la misión, esa misión que fue profetizada. Y así se cumplen las escrituras y se reconoce como el Mesías esperado. Mateo, vuelvo y digo, nos dice, como el ángel se le apareció y dice, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María como por tu esposa, que lo engendrado de ella viene el Espíritu Santo. O sea, él también le vuelve y le dice, no te preocupes, que eso está dado por Dios. O sea, se lo super confirma. Si San José ya lo sospechaba, San José se lo confirma. Al aceptar a Jesús y darle el nombre, José transmite esa filiación davídica, lo que yo decía. Así Jesús es reconocido como el Mesías. Voy a decir algo que de pronto va a sonar un poco escandaloso. Espero que no se escandalicen del todo. Y es, María dio a Jesús la carne, por ella es que se engendró. José le dio el nombre, ella le dio la vida, él le dio la legitimidad. En ambos la promesa Mesías se hizo historia, se hizo realidad, profetizado por la línea femenina de la doncella, de la Virgen, que nos dijo Isaías, pero también lo que nos dijo Isaías, ¿sí? y, y David, Samuel, de la descendencia iba a venir ese rey, ¿sí? Si María fue el sí que permitió la encarnación, José fue el sí que le dio legitimidad a la historia y mesiánica a Jesús. Aunque Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y no de la carne como tal, porque ya sabemos que no hay consumación sexual, la filiación legal era suficiente para que la promesa se cumpliera. La expectativa mesiánica estaba ligada. El Mesías debía ser reconocido por descendencia de David y San José era la persona indicada y la persona que cumplía con todas esas características. Podía ser otro hombre, como ya les había dicho. Entonces, unimos las dos piezas. ¿El Mesías debía venir de la estirpe de David? Sí. Si solamente hubiese venido de la doncella que hablábamos, la historia y la profecía quedaría un poco coja. Como que sí se cumplió, pero en medias. ¿Vino de la doncella? ¿De la Virgen? Sí. Pero también se nos había dicho que venía de la genealogía de la descendencia de David. Entonces, ¿dónde está la otra mitad de la historia? La otra mitad de la historia nos la compensa San José. El Mesías debía venir de la estirpe de David también. Y se completa, se equilibra esa balanza y se cumple lo profetizado. Ya está completa la historia. A veces se nos olvida eso y por eso es que los evangelios marcan y resaltan tanto eso. José, hijo de David.
no tengas miedo. Le está diciendo, José, en ti se está cumpliendo la profecía. José, en ti la descendencia se está haciendo realidad. El rey, el salvador, el Mesías, ese redentor, perdón, viene en ti. Tú le otorgarás este título, esa filiación. Sin María, Jesús no sería el Emmanuel, Dios con nosotros. Sin José, Jesús no sería reconocido como hijo de David, no sería el Mesías esperado. Dios quiso que la promesa mesiánica se cumpliera en la obediencia confiada de una virgen y de un justo. Es en cuenta porque es en este momento, digamos que tan importante esa paternidad, reconocer esa paternidad de San José en la vida de Jesús. San José era un fiel cumplidor de las leyes, pero también era un fiel servidor de Dios. En San José se cumple todo y Jesús aprende el ser humano también a sentir, a comer, a trabajar, a sudar, a soñar. Pero eso también viene a enseñárselo San José. Por eso San Juan nos dice, miren, ahorita las últimas traducciones, se nos dice que cuando Jesucristo inició con los milagros, nos dice que la gente decía, vengan, ¿acaso él no es el hijo del carpintero? Ya las nuevas traducciones, algunas más actualizadas, nos dice que en San Juan se nos dice, la gente decía, ¿acaso él no es el hijo de José, el carpintero? Pero digamos que no se mencionaba tanto San José en, en San Juan. De hecho, como 6 veces nomás se repite el nombre de San José en la Biblia y nunca se dice que San José haya dicho algo, nunca. Ustedes revisan, nunca dice San José habló, San José renegó, San José dijo sí, nada, absolutamente nada. Mientras que en la Virgen María sí, poquitas veces, pero igual la Virgen María sí pudo hablar. Respondió, se manifestó, le dijo a Jesús algo, se muestra que está acompañando a Jesús, porque San José no, que San José viene a conocerse apenas siglo XXI. Bueno, San José silencioso nos muestra también la forma en la que obra Dios. No sé si ustedes algunas veces o muchas veces o nunca han sentido a Dios como un Dios lejano. Bueno, eso nos lo muestra el pecado. Cuando, cuando nos alejamos, cuando el pecado llega a nuestra vida, así como Adán y Eva, ellos lo primero que sintieron fue miedo, se escondieron y vieron a Dios como un Dios lejano. Y pareciera que Dios no está orando, pero sucede que sí. Y San José nos muestra eso, mira. José, silencioso, es diligente. Entonces el ángel le dice, San José, acepta a María como tu esposa. Despierta y lo primero que hace es ir a buscar a María. Cuando dice, tienes que escapar porque Herodes va a matar a los niños, lo primero que hace es en la madrugada coger a su esposo y a su hijo y huir. Habló, dijo algo, no, pero hizo. Ya después el ángel se volvió a aparecer, ya puedes regresar. Herodes ha muerto. ¿Habló? No. Es la forma en la que Dios actúa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no lo escuchamos, pero el hecho de que no lo escuchemos no significa que Dios no esté actuando. Por el contrario, está actuando. Y como un buen caballero, sabe escuchar. Es decir, ustedes ahorita de pronto están en silencio, que me están escuchando. Dios también sabe escuchar. Mientras nosotros le estamos peleando y renegando por situaciones, o le estamos pidiendo, agradeciendo, Él está escuchando.
en silencio, para cuando nosotros nos callemos, poder escucharlo. Y qué bueno es ese momento de silencio también para poder escuchar a Dios. Pero está quieto, no, está actuando. San José también muestra el rostro del Dios Padre, que en el silencio actúa. Porque también se menciona que San José estuvo tanto tiempo en silencio, porque él, como buen adorador, no quiso nunca quitarle el lugar a Dios, a Jesús. Silencio para poder adorar al Rey. Silencio para poder venerar a la Reina, la esposa del Espíritu Santo. No quiso nunca quitarle el trono. Quiso, por el contrario, adorar, amar entera y completamente. Por eso el taller de San José nos invita a conocer a San José para aprender a amar mucho más a la Virgen María y a adorar al Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entregarnos por completo. Solamente un hombre ha sabido amar y adorar tanto a Jesús y amar tanto a la Virgen María como San José. Solamente él. Si nos acogemos a San José, podemos aprender a amar más a la Virgen María y adorar y amar mucho más a Dios. Él obedeció, él amó, él se entregó por completo a esa misión. A nosotros también se nos fue entregada una misión. Es que sean San José nuestro Padre espiritual enseñándonos, corrigiéndonos, enseñarnos a hablar como como le enseñó a hablar a Jesús, que nos enseña a trabajar como le enseñó a trabajar a Jesús, que nos enseña a alimentarnos, tanto física y espiritualmente, como enseñó a Jesús, que nos enseña a reconocer al otro como él reconoció y aceptó a la Virgen María y a Jesús. Ese es San José. Y esa es la importancia de tener a San José en nuestras vidas. San José nos enseña eso. No sé si de pronto ahí haya alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, concluyendo, voy a decir lo siguiente, que San José muere antes digamos que la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque esa dice que San José, perdón, muere cuando la vida pública de Jesús inicia. Es decir, San José muere y cuando muere, Jesús inicia su vida pública. Porque Jesucristo, cuando inicia su vida pública, nos muestra una afiliación con Dios. El Antiguo Testamento era el Dios y el pueblo. Yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. En el Nuevo Testamento se nos indica, Dios es nuestro Padre y yo soy su Hijo, como lo dijo Samuel o David a traer en el libro de Samuel. Vendrá de la estirpe de Jesé un rey, el cual tendrá un reino que no tendrá fin. Pero ya no será reconocido solamente como el rey del pueblo, sino ese rey mostrará el vínculo entre el padre y su hijo. Eso nos dice Samuel, léanse ese capítulo, por favor. Y Jesús él mismo viene a decir, oremos a nuestro Padre que está en el cielo y nos enseña a orar. Padre nuestro que está en el cielo. Se cumple, él mismo menciona las palabras que en el profeta se nos había indicado. Se nos mostrará a Dios como Padre y este rey nos mostrará que es hijo de Dios. Y por eso nosotros nos volvemos hermanos y si somos bautizados nos volvemos miembros
de la iglesia para convertirnos en hermanos en Jesús y a través de esa hermandad tener esa afiliación entre Padre, Dios e Hijo humanos, nosotros. Si San José no hubiese muerto, hubiese habido una confusión terrible. Imagínense a Jesucristo en la cruz diciendo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y San José estuviera al lado de la Virgen María. Todo el mundo que era como, mirarían a San José. Habría una confusión mucho más grande. Entonces, San José nos muestra ese lado por el cual se cumple la profecía, el lado legal, es el lado filial, porque llega el Salvador, pero muere exactamente a pesar de que él no quisiera morir porque no quería dejar a su esposa sufrir sola. Sabía que era el momento de morir para que se enalteciera mucho más al Rey, a Jesucristo, a Dios Padre, al Dios Espíritu Santo y a la Virgen. Él se hizo siempre a un lado para que para que Dios fuera enaltecido y adorado y elevado. Y la Virgen María amada, venerada. Si hubiera seguido vivo, vuelvo y digo, hubiese una confusión. Imagínense nuevamente esa escena de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A cuál padre le estás hablando, Jesús? ¿A San José? De hecho, a Jesús lo crucifican precisamente entre tantas cosas por las que querían acusarlo, porque se llamó Hijo de Dios. La gente decía como que este está difamando, está diciendo cosas como se declara el mismo Hijo de Dios. Y terminan con eso, como digamos que un testimonio para crucificarlo. Y si al declararse Hijo de Dios hubiese algo hubiera estado ahí, no hubiese sido esta la historia. San José tiene que morir antes para poder ser adorado Dios y ser reconocido Jesús, para que eso se cumpla la profecía totalmente. Entonces Jesús se entrega totalmente por la humanidad, en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad. Su suspiro, su último suspiro lo entregó en la cruz. La última parte de su cuerpo, que fue el agua, la derramó en la cruz. Ese cuerpo fue redimido y restaurado en la humanidad, así por el pecado. Digamos que la sexualidad viene desordenada, el amor viene desordenado. Jesús viene a repararlo también en la cruz. El trabajo es arduo, por el que sudamos muchas veces y nos cansamos. Él también se cansa y él también la suda para reparar, restaurar. Listo. Voy a dejarles aquí unas imágenes. Quiero compartirlas con ustedes. Recuerden que San José se le representa muchas veces con los lirios porque los lirios significan pureza. De hecho, los eudistas muestran muchas veces el corazón con espinas, también un lirio y una rosa, la rosa la Virgen y el lirio pureza. Y se habla de que Jesús representa esa pureza, pero desde mucho antes San José era reconocido por la pureza y es aprendida por Jesús. San José siempre se va a poner al servicio de Jesús y de María.
siempre. Y bueno, con eso concluimos nuestro encuentro de hoy. Terminar con una pequeña oración para concluir, pero antes no sé si alguien tenga preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Bueno, ¿alguien quiere contarnos alguna anécdota, compartir alguna experiencia? Mm. Bueno, les quiero compartir adicional también algo, que la oración sea una canción. Quiero que ustedes escuchen. Esta fue una canción que escribí para San José en la voz de un amigo, porque no es que yo tenga la mejor voz, pero sí la escribí. Quiero que ustedes la escuchen, por favor. En un segundito. Quiero que se escuche. ¿No se escucha? Bueno, pues la cambiaré. Y vamos por finalizar nuestro encuentro de hoy. Espero que pues les haya gustado, que hayamos entendido un poquito. Espero que me haya hecho comprender sobre el tema de San José el día de hoy, esa parte filial. Y terminamos con una pequeña oración. No sé, mi querido hermano, doctor Harbinson, si quieres terminar la oración, compartir con nosotros. Camilita, Gracias. termina tú el encuentro porque es que me encuentro en otro encuentro aquí de manera virtual. ¿Listo? Gracias.
Damos gracias a Dios por este encuentro y vamos a finalizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, varón prudente y justo, custodio de la Inmaculada Virgen María y el Divino Niño Jesús, sé nuestro guía y nuestro protector. Ave José castísimo, sin pecado cometido. Que todo lo que hagamos en esta noche, aún durmiendo, descansando, sea para que Dios restaure en nuestros sueños, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras vidas, para alabar y para adorar y recuperar las fuerzas que necesitamos para iniciar mañana nuestra misión. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y a todos les deseo una feliz noche y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que estén muy bien. Bendiciones.